Ujú. Ahí está. Acá mismo. Una de las acciones que hacíamos era leer de la API. Ah, cierto. Vamos a poner en funcionamiento la API. Creo que era este, sí. Iniciamos aquí. Aquí vamos a agregar otra. Esta va a ser la clase de la última vez. 25. Ahí está. Bien, nosotros lo que hacíamos era, usando useEffect, utilizar fetch para poder traer todas las tareas desde la API, ¿sí? Y esto nos hacía, grababa como estado todas las tareas, ¿sí? El listado de las tareas se guardaban acá como un estado. Y luego nosotros, con el map, mostrábamos toda la tarea de manera individual. Cuando queríamos crear una nueva, le agregamos una pequeña etiqueta, un input y otro botón para agregar, que cuando le hacíamos clic, lo que hacía era llamar un post a la API, ¿sí? Un post a la API, a tareas, con los datos de la nueva tarea, ¿sí? Con su nombre y la lista. Si teníamos una respuesta satisfactoria, aquí lo que hacíamos era agregar la tarea a todo el conjunto de tareas que ya teníamos con este código. ¿Sí? Que lo mínimo que hace es me esparce las tareas que ya tengo y le agrega a ese arreglo esa nueva tarea. ¿Sí? Hacemos esto para no tener que llamar a toda la API de nuevo para que me traiga todas las tareas, siendo que lo único que hice fue agregar una sola. ¿Sí? La única desventaja de esto es que si cambia la cantidad de tareas porque algún otro entró y no va a estar actualizado al 100%. Solamente se me va a actualizar este nuevo que yo tengo, pero no algún otro que haya sido agregado. ¿Sí? Es la única desventaja de utilizar esto. Pero solo para tenerlo en cuenta. Entonces lo que nos queda por hacer es modificar el valor de alguna de las tareas, que es cuando está el check listo, y eliminar una de las tareas, que son las dos llamadas que tenemos pendientes a la API. Vamos a empezar con el de eliminar, porque dentro de todo es un poco más sencillo y más simple de ver que el de modificar. Así que lo que vamos a hacer es agregar, donde estoy en la tarea individual, yo voy a agregar dentro del LI un botón que va a tener una X como para que me indique que va a eliminar. Acá voy a agregar lo que se me agrega. Voy a agregar esto que estamos viendo. Ahí está. Sí, ahí me agrega el botón a la derecha. Lo que voy a hacer aquí es, cuando ejecuto un clic, lo que voy a hacer, lo que tendría que hacer es eliminar esta tarea. Lo que voy a hacer aquí es no conectarlo con una función que voy a definir dentro de este componente, sino que yo voy a llamar a un método que voy a pasar como propiedad para que el objeto padre o el componente donde está el listado de las tareas, ese se encargue de eliminar esa tarea. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá yo tengo que agregar una función, ¿sí? Que llámese onDelete. Una de las posibilidades es hacer el const onDelete aquí. ¿Sí? Y aquí hacer la eliminación del componente. Pero no lo puedo hacer acá, pero el problema es que no tengo el listado de todas las tareas para yo quitarlo del listado de las tareas. Entonces lo que tengo que hacer es llamar a una función que se la paso como propiedad para que esa función se encargue de hacer la eliminación. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí, se lo voy a pasar como propiedad, props.onDelete. Pero yo tengo que decirle
cuál es la propiedad, cuál es el objeto que estoy queriendo eliminar. ¿Sí? Yo voy a hacer el llamado a una función, pero no voy a saber cuál es a quién tengo que eliminar. ¿Sí? Porque este 3, estos X quiero decir, los botones de eliminar, todos van a estar conectados a una misma función. Yo tengo que pasarle cuál es el que quiero eliminar. Entonces lo que voy a hacer es, no puedo llamar tampoco una función con un parámetro. Por ejemplo, aquí props.tarea.id, sí, que eso es lo que voy a en definitiva pasarle, el ID de la tarea que quiero eliminar. No puedo hacer esto porque si bien, como vimos antes, yo no puedo ya hacer llamados de funciones directamente sobre los eventos, porque esto se me va a estar llamando constantemente. Yo tengo que pasarle una referencia a una función. Entonces, cuando yo quiero llamar a una función dentro de un evento, lo que tengo que agregarle es una función flecha por arriba que se encargue de hacer todo esto. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo estoy seguro de que se va a llamar a la función cuando haga un clic y no se me va a estar llamando siempre, porque acá lo que estoy haciendo es pasarle una referencia a una función. Esta en sí es una referencia a una función. Entonces lo coloco así. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, Esto creo que ya lo habíamos visto, que si poníamos una referencia nos hacía un clic sin siquiera le hagamos un clic. Entonces yo a la función la escondo o la coloco dentro de una función flecha. Bien. Entonces cuando haga clic voy a recibir cuál es la idea de la tarea que yo quiero eliminar. Entonces, en la tarea padre, aquí en la tarea voy a tener el key que tengo que especificar porque me lo pide el listado de las URLs, si no me aparece un warning acá. Tengo la tarea y tengo que pasarle aquí la función para eliminar, que se llama onDelete, que tiene que ser una función, también lo voy a llamar onDelete. Lo voy a colocar aquí, const onDelete. Función flecha. Obviamente que aquí tengo el ID de la tarea. Voy a hacer esto. Uy. Acá lo que hago es, esta función se la paso como, vieron que aquí no estoy llamando a la función, sino que le paso una referencia a la función para que me la llame el onClick. El onClick me va a llamar a esta función onDelete que va a recibir el ID de la tarea que quiere eliminar. Así que vamos a ver si estamos recibiendo eso cada vez que hacemos clic en alguno de estos para ver si nos pasa el ID de alguno de estos componentes. Vamos a agrandar un poco aquí. Entonces, si hago clic en el del banco, me aparece el ID 1, el de farmacia me aparece el 3 y el del super me aparece el 4. Entonces, estoy recibiendo el ID de cada uno de los que yo estoy eligiendo para eliminar. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es llamar a la API para que me haga la eliminación de este elemento, y una vez que la API me confirma de que está eliminado, ahí se lo tengo que sacar del listado de tareas, ¿sí? De este listado que tengo aquí, con el use state, el estado de las tareas. Entonces, vamos a hacer eso. Creo que ya lo hicimos en la API, aquí. A ver dónde, en qué fecha era. No, puede ser. No, este. Teníamos un agregar tarea. Aquí está. Pedir al API que elimine la tarea. Todo esto que necesitamos, que ya lo habíamos visto. Ahí está. Copiar en tareas. Aquí lo coloco.
Esto lo saco. Esto lo saco. Esto tengo que llevarlo más. Ahí estamos. Entonces tengo que hacer un... Ah, tiene que ser async. Entonces hago const response await fetch. Acá tengo que poner localhost porque estoy en el localhost y en el puerto 4000. Ahí estaba la API. En tareas barra tareas ID. Obviamente no tengo tareas ID, sino que tengo directamente ID. Entonces yo lo que pongo es directamente ID. Método delete, no tengo que pasarle nada más. Si la respuesta es satisfactoria, acá no voy a hacer un console log. Y acá esto sí lo voy a dejar. Que me muestre el error. Por la duda. Ahí está. Aquí lo que tendría que hacer es, una vez que recibo una respuesta satisfactoria de que fue eliminada la tarea de la base de datos, yo lo que tengo que hacer es eliminarlo del listado que tengo yo aquí, ¿sí? Como un estado, en este arreglo general. Entonces, sugerencia, me gustaría escuchar aquí de cómo puedo eliminar un elemento de este listado. ¿Qué podemos utilizar? A ver. Acuérdense que directamente creo que volví. Me parece que me desconecté. Sí, Sí, yo también. pensé que era yo. También ¿Todos? pensé. Dije, uy, se me corta internet. ¿Nos pasó a todos o solo yo? No sé, a mí también, profe, por lo menos saltó todo. Ah, sigo como anfitrión. Ah, entonces fue general el corte. Ah, mira, pensé que había sido yo. Bueno, seguimos. ¿Dónde estaba? Ah, bien, sugerencias para poder eliminar de un arreglo un elemento. Obviamente, lo primero que estamos pensando es hacer tareas.pop ID. Sería fantástico que sea así, porque ya tengo el índice, tareas y el pop, yo le indico el índice y ya me permite eliminar algún elemento, pero... Ah, no, pop no, o remove, no me acuerdo bien cuál era. Bueno, no me acuerdo bien cuál era, Split pero... o Slice, creo que era uno de esos dos. Ah, sí, sí, tenés razón, slice, etc. Bueno, pero no podemos hacer eso, no puedo actuar directamente sobre este arreglo, porque este arreglo que me ofrece como estado es de solo lectura. Yo solamente puedo leer los elementos que hay dentro de este arreglo. Toda modificación que yo quiero hacer en el arreglo, tengo que hacerlo aquí. Es más, definiendo un nuevo arreglo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para este caso lo recomendado es utilizar filter. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer, aquí voy a poner const, pongo tareas temp, que es un temporal. Yo voy a llamar a tareas.filter, ¿sí? Filter lo que va a hacer es llamarme a una función flecha
esa función flecha va a recibir como parámetro una de las tareas y yo tengo que devolver verdadero o falso, perdón, verdadero aquel elemento que quiero yo filtrar. Sí, a ver, voy a ver, creo que estoy equivocado, no me acuerdo si era verdadero o falso. The condition. Ah, Era verdadero. verdadero si quiero que se quede y falso si no quiero que esté. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí, aquí yo de manera completa yo tendría que poner con una llave, con un return, etcétera, etcétera, pero como es una sola línea, puedo esquivar todo eso sin tener que poner, lo puedo poner directamente aquí. Entonces va a ser tarea.id distinto igual id. ¿Sí? En teoría, esta función flecha, mejor, ahí está. Esta función flecha que me parece que me falta un paréntesis. Ahí está. Ah, puso un más igual. Ah, Y un paréntesis de más después de sí, la I. eso me parecía. Bien, ahí está. No lo voy a ejecutar ahora esto, sino lo que voy a usar como para que lo veamos. Vamos a ver aquí cómo es el filtrado este, cómo me va a quedar. Acá voy a hacer un console.log tareas.filter tarea.id distinto a id. Y hago un return. O sea que no me muestre nada de arriba. Uy, a lo que no le gusta, a este sí le falta un paréntesis. Acá se va a quejar, pero bueno. Pero es un warning. Entonces, cuando yo elimine banco, me va a aparecer un elemento con un array con dos elementos, que uno va a ser ir a farmacia e ir al súper. O sea, no va a estar el del banco. Si luego hago clic en farmacia, me aparece un arreglo con dos elementos, que va a ser el del banco y del súper, no el de farmacia, y así. Entonces esto me está funcionando. Esta línea me permite quitar una de las tareas de la tarea general. Pero obviamente filter me crea una copia, me crea un nuevo arreglo. No estoy modificando el arreglo que ya tengo, sino que me está creando otro arreglo en el que solamente están aquellas tareas que cumplen con esta condición. ¿Sí? Yo aquí le digo qué es lo que va a quedar en el nuevo arreglo. Filter funciona de la misma manera que lo usábamos en Python, pero se llamaba filter, eso no me acuerdo bien el nombre. Pero este tiene la misma funcionalidad. Yo le paso una función flecha en el que la condición que está aquí, si es verdadera, esta tarea queda en el nuevo arreglo. Entonces, si yo le pongo que la tarea ID, que es el que actualmente me está mostrando del listado, si es distinto del ID, que es el que quiero eliminar, todo esto me tiene que dar verdadero para que se quede y no sea eliminado. Por eso lo pongo en distinto. Si yo lo pongo a esto en igual, ¿sí? Si lo pongo en igual, el vector que me va a dar como resultado cuando yo le haga clic va a ser únicamente del elemento donde yo hago clic, porque es el que me cumple con la condición. Pero yo lo que quiero no hacer esto, sino lo que yo quiero es no tener en cuenta el que yo hago clic. Entonces no tengo que tener en cuenta la tarea con ese ID. No la tengo que incluir en el nuevo arreglo para que la elimine. Y ahora lo que tengo que hacer es set tareas temp. Entonces, la copia que me da filter, el nuevo arreglo que me da filter sin el que yo quiero eliminar, es ahora el que forma parte de las tareas. Y al hacer eso, automáticamente cuando yo haga tareas.map, la otra tarea se me va a eliminar, la que yo quise eliminar. ¿Sí? Entonces, yo llamo un fetch para eliminarlo de la API y hago esto para eliminarlo del listado que tengo en el navegador. ¿Está claro?
Sí, Veamos sí, si es sí. así. Vamos a ver si funciona con el de Beaver. Vamos a eliminar la de ir al banco. Tic, se me fue, o sea que esto debería funcionar. Sí, ahí se me eliminó la del banco. Incluso si yo hago F5, solamente traen estos dos. Este es el warning del checked que ya lo vamos a solucionar cuando agreguemos un nuevo listado. El de la farmacia y el del súper. Entonces ahora ya tengo una lista vacía. Ir al banco, ahí se me agrega, tengo ir al banco. Perfecto. Así que por ahora puedo eliminar tareas. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Ujú. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer, cuando hagamos clic en este elemento, en el check de este listado, eliminar la tarea. Sí, no, eliminarla, perdón, cambiar el estado, tanto en la base de datos como aquí. Me acuerdo dar cuenta que este input value es el contenido. No, no. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es, cada vez que modifico este listado, esta tarea, perdón, si marcar para que indicar si está listo o no, lo que tengo que hacer es lo mismo que el delete, pero en este caso es con el evento onChange. Yo quiero llamar a una función cada vez que cambie este elemento. Lo mismo voy a hacer igual que el delete, que es enviar voy a llamar a una función onChange que le voy a pasar como propiedad, pero lo que voy a hacer es lo mismo que hice con delete. Tengo que pasarle el ID de lo que quiero modificar. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamar con... Ahí está. OnChange. Uy. Ahí está. Tengo que hacer lo mismo que en el delete. Entonces en tareas, a cada una de las funciones, el onChange, le voy a poner un onChange aquí. Ese onChange va a ser, voy a poner antes del delete. Y me pasan el ID. ¿Sí? Entonces, cada vez que hago clic, uy, no le gustó algo. Ah, que no le gustó.
Hay algo que no le gustó. Ah, no. Ahí. Bueno, le hacía falta un F5. ¿Ve? Ahí me muestra 5, que es el ID del que yo quiero modificar. ¿Sí? O sea que yo aquí afuera, en el tarea general, estoy recibiendo qué tarea quiero modificar. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer simplemente va a ser mostrarles algo, porque si bien se dieron cuenta aquí, cuando yo pongo las propiedades a un componente, siempre tengo que utilizar props.tarea.nombre, props onDelete, props tarea ID, props tarea lista, props tarea ID. O sea, siempre estoy pasándole lo que quiero modificar. Siempre estoy dándole el props. Hay una manera de yo poder escribir más fácil todo esto sin tener que escribir tantas veces props, ¿sí? Lo que voy a hacer es algo que se llama desconstrucción en JavaScript. Voy a poner const, que esto ya lo hicimos varias veces. Pongo llave porque es un objeto. Va a ser tarea, onChange y onDelete, que son lo que nosotros quiero extraer. Y acá pongo props. Entonces yo puedo utilizar, cuando hago esto, ahora voy a definir variables que se van a utilizar dentro de este componente, que se van a deconstruir de props. Entonces, cuando me lleguen las propiedades, voy a tener la tarea en onChange, onDelete, que es lo que yo voy a recibir, y voy a utilizar estos nombres de variables en lugar de utilizar todo el props. Entonces, aquí ya puedo dejar de usar el props, aquí ya puedo dejar de utilizar el prop, aquí también, porque ya tengo la variable para ser utilizada. Ya me lo está ofreciendo aquí. O sea, yo lo que hago es los elementos que forman parte de este objeto props, me los desconstruyo, me los separo en tareas, onChange y onDelete. Y directamente lo utilizo como tarea, onChange y onDelete dentro del componente. No tengo que hacer nada extra. Y... ¿por qué se queja onDelete? Ah, porque lo puse la U en mayúscula. Ahí está. ¿Ven? Entonces, hacer esta desconstrucción me permite a mí ya utilizarlos directamente como tarea nombre, tarea lista, onChange, etc. Un poco más limpio. No estar viendo props en todos lados. Simplemente, porque ahora pensando mientras estoy hablando, cuando hago el onChange, puedo enviar el ID, pero lo que voy a hacer, como necesito el valor de lista para pasarle a la API, le voy a pasar directamente toda la tarea, ¿sí? No solamente el campo ID, sino toda la tarea. Este no va a andar, ahora es la tarea que quiero modificar, y aquí ya tengo la tarea que quiero modificar, ¿sí? Porque necesito el valor de lista, si es 0 o 1, para poder pasarle a la API. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es llamar a la API para que modifique esa tarea. Bueno, me fijo acá el que ya hicimos, agregar tarea, leer API. Ah, me parece que no lo tenemos porque era tarea de ustedes. Sí. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Tenemos que hacer un similar a un post. No tenemos que hacer, tenemos que llamar a tareas, pero en realidad, a ver, déjenme acordar si era así. En la API tenemos cuando modificamos el put, acá está, era tareas y el ID. Bien. Esa era la dirección. Era para modificar, tenemos que llamar a tareas y pasarle el ID. Entonces hago esto más tarea.id. ¿Sí? Con eso ya le paso el ID, la URL.
Esto tengo que hacerlo síncrono. No es un post, sino que es un put. Y el cuerpo es el valor que va a tener ahora la tarea. Tarea.nombre sigue siendo igual. Y tarea.lista, pero lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Tenemos que invertirlo. Así que tengo que pasarle el contrario. Si es 0, me pasa el 1. Si es 1, me pasa el 0. ¿Sí? Esto me permite hacerlo tranquilamente. Creo que no tengo problemas con los números, así que lo tengo en 0, en 1, no lo está buloneado, pero creo que funciona igual. A ver acá. El numeral 0. Uy. Me entrega true. Bueno. El numeral 1 me entrega false. Sí, mejor invertirlo. Mejor enviar el número que no me haga problema. Si es igual a 0, entrego 1. Si no, 0. Ahí está. Así estoy seguro que me entrega un número y no me haga otra cosa. Acá pregunto si la tarea lista es igual al número 0. Si esto es verdadero, me lo va a cambiar por un 1, y si es falso, me lo va a cambiar por un 0. Espero la respuesta de la API. Y cuando llegue la respuesta, tengo que modificar una sola tarea del listado que ya tengo de tareas. ¿Sí? De este arreglo de tareas, tengo que modificar uno. Así que, de nuevo, ¿cómo podemos hacer para modificar ese otro sin tener que sobreescribir el que ya tenemos? O sea, este es para leer. ¿Cómo hago para poder modificar un elemento? ¿Alguna idea? Escucho sugerencias. Con un map y le Sí, ponen bien. un código ternario ahí para validar que sea el que quiere cambiar. Ujú. ¿Y modifico el tareas? Eh, No puedo modificar el de tareas. ¿Qué es lo que El quería vector. cambiar? Una de todas estas tareas, Sí. de este array de tareas que no puedo que no puedo sobreescribir, sino que solamente puedo leer, yo quiero modificar una de las tareas al que yo le cambié ¿cómo se dice? No me sale ahora. El Una estado. de las tareas, la lista, si está lista o no la tarea. Ajá. O sea, sería un set tareas también. Ujú. Y a tareas le pone map y de Claro, pero ahí no lo puedo cámbiale. modificar. ¿Por qué no Map desde me set permite tareas? iterar entre los elementos, pero yo no puedo modificarlo. Map no me crea un nuevo array. A ver si estoy equivocado. No, no lo creo. Devuelve un Eh, arreglo, map. Sí, sí, porque map es para cambiarle, para Crea un multiplicar nuevo o array con los cosas. resultados de la llamada. Sí. Y... O sea, yo pondría que devuelva lo mismo, a no ser que sea el que quiero cambiar Ajá, y lo bien. entrego modificado. Ajá. Yo tenía otra idea, pero sí, también. Tareas temp, simplemente para tener... Sería tareas.map. X, que devuelva X. Tarea. Ah, Sí, necesito indicarlo. Aquí lo voy a
poner con varias líneas simplemente para ponerlo. Acá if tarea.id es igual, acá tenemos un problema. No, tarea. T, mándale. Sí, a ver, tienes razón. Para no, tengo que ponerle otro nombre distinto al de este, porque si no, no vas Sí, a saber sí. cuál de los dos es. Sí, claro, por los dos. Si es esto, return. Lo que tengo que hacer es, como objeto, ya vamos a ver una manera simple de hacer esto. Pero este punto ID, listo, eso. Nombre, tengo que mantener el nombre, este punto nombre. Uy, ¿qué he hecho? Puedo usar los 3 puntitos también en el objeto. Sí, eso quería hacer, pero Ah. después lo quería introducir. Voy a ponerlo así completo. Nombre, tarea.id. Y nombre, no. Lista, igual a tarea.lista. Hacer lo mismo que hicimos recién, porque no modificamos nada. Eso. 0. Las dudas. Return temp. Data is not defined. ¿Qué data? Abajo que dice data.tarea. Ahí está marcado en rojito. Ah, bien, sí. Y ahí meto tareas temp. Así que así debería funcionar. Veamos. Vamos a ver. Entonces, si yo hago clic, ahí me cambió. Uy, me agregó, me cambió a 5. Uy, claro. Y así es como... Ah, mira. Ahora sí, tac. Tac. Yo aquí estoy seguro que me va cambiando. 1. Si hago el 0, cuando se deshabilita es porque llegó a la API. ¿Sí? Se me pone el 0. Tac. Y estaría listo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá lo que hago es retornar un nuevo objeto que va a formar parte del mapa, del arreglo. Otra opción, como bien dijo el compañero, lo voy a comentar esto como para que no pierdan el código. Capaz que esto sí se entiende, pero el otro no. Es así. La otra posibilidad es retornar una desconstrucción de tarea, ¿sí? Del que me llega. Y aquí solamente esto. De esta manera, lo que va a hacer este 3 puntos aquí es agregarme lo mismo que me hizo para un arreglo. ¿Sí? En el arreglo me desconstruye, perdón, me esparce los ítems de este arreglo. Este 3 puntos a un objeto lo que va a hacer es esparcirme las propiedades de ese objeto. Las propiedades y las funciones que forman parte de ese objeto, ¿no? Todo completo. Y luego, si yo le agrego otra propiedad que ya existe dentro de este esparcimiento, esta va a ser reemplazada por la que ya está aquí. ¿Sí? Yo no tengo necesidad de escribir cada una de las propiedades que forman parte de la lista, solamente acá digo, esparcime el contenido de toda la tarea, o sea, ID, nombre y lista,
Y aquí abajo lo que hago, bueno, modificamos el de lista. Ahora lista pasa a tomar este valor y no el que tenía originalmente. Entonces esto debería funcionar de la misma manera. Así que sí, ahí lo tengo. ¿Lo ven? Son dos maneras de hacer lo mismo. Esta es mucho más agradable a la vista, no, no solamente a la vista, sino para escribir. No, imagínense el proyecto que están haciendo ustedes, que tienen 5, 10 campos, no se van a poner a escribir cada uno de los campos porque puede llegar a haber algún error, que justamente yo lo tuve. Yo puse ID acá en lugar de nombre. Cambia así, ustedes lo que hacen es esparcir todas las propiedades que forman parte de ese objeto y después agregan con una coma el que quieran modificar. Él o los que quieran modificar. Y este se va a sobreescribir al que ya existe aquí. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí. Sí. Es muy útil este de los 3 puntos y no hace mucho que existe y la verdad que facilita muchas cosas. Sobre todo esto. Así que bueno, esto estaría listo. Ya tenemos funciones para hacer, crear tareas, modificar las tareas, que mínimamente va a ser este campo, el de si está lista o no, y poder eliminar la tarea de la base de datos. Entonces, lo único... Bueno, cierto que el enter no va. Para hacer andar el enter, ya lo voy a hacer acá rapidito. Tengo que encerrarlo en un form. Y este botón hacerlo de tipo submit. Ir al super, ir al banco. Ahí está el enter, ya me lo agrega. Uy, ¿qué le pasó? Bueno, bien. ¿De qué te estás quejando? Ay, no sé. Aquí hay algo que no le está gustando, pero me parece que del... Una imagen que ya no está, pero está siendo referenciada. Ah, pues, de por aquí. ¿Cómo se llama la imagen? Logo 192. Este. Listo, chao. Bueno, ahora se está quejando de que está faltando una imagen. ¿Qué será? Ah, icono del manifiesto, no me diga que... Bueno, acá hay un manifiesto. Listo, limpiamos el manifiesto y ya está. Ahora sí. No sé por qué tengo que hacer esto. Bueno. Ahí está, ahí me agrega. Ah, tengo que hacer el prevent, bla, 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 porque me estás llamando 2 veces al mismo. Pero bueno, no hay problema. Creo que me está llamando cada vez que hago agregar. A ver si recuerdo dónde estaba.
Acá. Nunca me acuerdo del... Bueno, por la duda se lo saco, ¿no? Si no... Si no me va a llamar cada vez que lo haga. Bien. Ahí quedaría el programa de las tareas completo con llamadas a la API. ¿Sí? Básicamente, así es como deberíamos utilizarlo. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, No, entonces profe. tenemos cómo traer todas las de la API, todo el listado de tareas, para que lo agreguen set tareas. Crear una nueva tarea, hacer un post en esta URL, en esta dirección, con los valores por defecto. Cuando se modifica una de las tareas, hacemos el llamado a la API, ¿sí? Con la dirección, con la ruta, con el ID, haciendo un put, enviándole el valor que queramos que tenga ahora. Nombre no lo cambiamos, pero sí cambiamos el valor de lista, que tenemos que cambiar el valor. En vez de 0, 1, de 1 a 0. Modificamos el listado local, ¿sí? El array local con todos los valores que tenemos. Y al eliminar también hacemos un fetch a la URL con el ID de la tarea. En este caso solamente pasamos el ID de la tarea, pero tranquilamente podemos agregar toda la tarea. Pero como solamente necesitamos el ID para eliminar, es suficiente. Tal vez si hacemos un cartel que diga, ¿estás seguro de que desea eliminar la tarea? Ahí sí, tal vez necesitemos pasar toda la tarea para poder mostrar el cartel con el nombre de la tarea. Pero no es, eso ya es opcional. Y bueno, acá el componente principal con este componente, con este listado. Así que bueno, con eso sería todo. Por lo menos desde lo visual, desde el frontend, como utilizar las 4 funciones típicas de una API. ¿Sí? Listar todo, listar cada uno y de modificar y borrar. Bien, este código lo subo para que lo tengan en el repositorio. Acá voy a agregar todo. No voy a modificar más nada. 06 de 28. Bien, ya tiene el código en el repositorio si lo quieren probar con las bases de datos. Ahora les voy a mostrar, solamente mostrarle, porque eso no hace falta. No vamos a ver una práctica ahora porque creo que no me va a dar el tiempo. Pero por lo menos mostrarle lo que es, cómo hacemos para poder agregar rutas a lo que es a nuestras aplicaciones de React. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de las rutas? Es que, por ejemplo, nosotros cuando abrimos la página solamente está en una ruta, en localhost 3000, por ejemplo. En ese lugar estaba. En cambio, si queremos que tenga localhost 3000 barra y una cierta dirección, ¿sí? Como lo tiene la API, pero en este caso solamente del frontend, por ejemplo, que tenga una tarea en particular o un ítem en particular que queramos ver más en detalle. En la página principal tener una tabla con todo el listado de componentes, o si queremos crear un nuevo producto, que me lo haga en una nueva página y no en la que estamos trabajando actualmente. Eso se puede hacer y una de las posibilidades, una de las opciones es hacerlo con
este paquete. React Router DOM, ¿sí? Que se instala con este comando. Luego lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en nuestra función app, en la principal. Lo voy a abrir como para que nos ubiquemos. Aquí en la app general, ¿sí? Acá, donde yo tengo el componente tareas. Yo lo que voy a hacer es agregar estos elementos, ¿sí? Un elemento router que viene de este React Router DOM. Un elemento switch, route, y link si lo necesito aquí. Sí, link también. Entonces, lo que va a hacer esta página es en mi aplicación, en mi componente principal, app, dentro del componente router, me crea un div, un nav, un ul, un li, o sea que me hace un listado con... no me sale el bullet, un listado de viñetas, en donde voy a tener 3 enlaces. Esto es lo que me hace un link. ¿Sí? Esto es un home, un about y un user. O sea, me da enlaces a donde yo quiero ir. ¿Sí? Un home, about o users, por ejemplo. Y abajo coloco un componente switch, en donde yo voy a especificar. Este switch funciona igual que el switch que vimos en C, en donde yo voy a especificar, por un lado, la ruta. Por ejemplo, cuando la dirección de esa ruta sea about, que me utilice este componente. Cuando la ruta sea users, que utilice el componente users. ¿Sí? Aquí, esos componentes home, about y users solamente devuelven carteles que dicen en dónde están. ¿Sí? Entonces, mi aplicación en general va a tener un cuerpo principal que tiene que tener router como el principal. Esto que va a ser el cuerpo que se va a ver en todas las páginas. ¿Sí? En todas las páginas voy a ver este contenido. Y luego abajo un switch que me va a mostrar alguno de estos componentes en función de la página en donde yo esté. También tiene esto, déjenme ver, aquí para poder llamar a otro, pero vamos a ver si me permite probarlo con un ejemplo básico. Sí, vamos a hacerlo a este ejemplo, pero en la aplicación nuestra, esto que está aquí. Vamos a ir a la terminal. 2021, 6, 28, 25. npmi, voy a hacer los mismos pasos. Instalar este componente. Luego a ver si me muestra. Ahí está. Hago esto, que es import, esto que está aquí. Copiar. Esto que está aquí. Y aquí voy a tener el de tareas, que lo voy a utilizar, pero no voy a modificar esta parte, sino que abajo voy a poner lo que me muestra aquí. Por ejemplo, router. Sí, lo voy a poner completo, así que vamos a copiar esto. Así no perdemos tiempo. Acá me parece todo un error. En realidad no me va a hacer falta esto, porque tarea lo tengo que poner dentro del router. Ahí está. Entonces, como router, yo voy a ponerle las tareas que lo voy a ver en todas las páginas.
En este div voy a tener el home, el about y el users. Ahora nomás me falta crear estos componentes que o puedo crearlos en archivos separados o puedo crearlos aquí nomás. Así que yo voy a optar por crearlos aquí nomás. Const home igual, tengo que hacer un objeto. Este va a ser igual a h3 que diga el home. Y nada más, me parece que le falta, se me está quejando porque le falta esto. No, porque no es uno. Este va a ser el about. Y el users. Sí, acá defino los tres componentes de manera sencilla, que de nuevo lo puedo poner en un archivo aparte, pero puedo ponerlo aquí también, el componente. Entonces básicamente estoy haciendo lo mismo que aquí, no con H2 sino con H3. Entonces cuando yo ejecute esto, me abre la página. Yo voy a tener todo esto que está acá, forma parte de este objeto tareas, ¿sí? De este componente tareas. Después, todo esto que está aquí es lo que yo tengo aquí. Y como estoy en la ruta home, me va a mostrar solamente el componente home. Porque acá, si la dirección es la principal, me va a mostrar el objeto, el componente home. Ese componente home, yo simplemente lo hice como un H3, que eso lo podemos hacer que esté en un archivo aparte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un about, ¿ves? Me cambia el parámetro, la dirección a about, cuando yo utilizo este componente link, y me cambia al componente about, porque piensa que está en about. Y si yo hago users, me cambia a user porque yo cambié a users. Y el home, bueno, está en el home. ¿Lo ven? Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es agregar en la principal, voy a agregar otra más que diga tareas. Y el objeto tareas lo voy a poner aquí en un switch aparte. ¿Sí? Entonces, no tengo nada, el home está en el home, pero el objeto tareas no me funciona. ¿Por qué? Un F5. No, porque ahora no anda. ¿Qué tiene que estar acá? No creo. Sí, bueno. Parece que el home tiene que estar acá abajo. Parece que no le gusta este orden. Claro, lo va viendo en este orden. Cuando vio el barra, bueno, ya sabe que es el barra y sigue. Hay que ponerlo antes de este último, sí, por las dudas. Entonces en el home tengo el home, en el about tengo el about, en el user tengo user y en el tareas tengo ahí el listado de tareas. ¿Sí? Y fíjense que me hace el llamado a la API cada vez que yo entro a tareas. ¿Sí? Ahí sale. Fíjense que me dice dos, ok, estoy en about, en home, y cuando voy a tarea, me vuelve a llamar me vuelve a ejecutar todo lo que tengo en el useEffect que hice originalmente. O sea, esto se me va a ejecutar cada vez que yo cada vez que yo utilice este componente tareas. ¿Sí? Me va a llamar a la API.
Entonces yo puedo cambiar acá por un about directamente, me va a actualizar esto. Pero fíjense que se me refresca toda la página. En cambio, cuando yo utilizo link, me va haciendo un cambio más suave con los distintos componentes. ¿Sí? No me hace un cambio abrupto si yo paso de users, por ejemplo, a tareas. Está claro que yo noto que se me refresca toda la página. Entonces, a menos que sea necesario cambiar la dirección de la página directamente por un link que vengan de afuera, conviene utilizar este componente link cada vez que queramos hacer un cambio de alguno de los componentes. Salte de un componente a otro, lo tengo que hacer así. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Están todavía? Sí, profe. Ujú. Sí, 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 profe. También tienen opciones de poder pasar parámetros, ¿sí? De recibir los parámetros de la URL de la misma manera que nosotros lo teníamos para em, el ID en la API, el 2.id, muy parecido, lo puedo usar con este, con el use param, al pasarle, por ejemplo, acá un topic ID, que lo hacen de esta manera. Con use param yo puedo leer ese topic ID y tenerlo dentro del componente que yo quiero renderizar. ¿Sí? Si yo quiero mostrar una de las tareas, voy a pasar /1, ese router lo va a leer con useParam y van a poder leer ese parámetro en particular. Bueno, Ese para pasar, dice. sí, este es un componente que este componente, este topic, componente topic, lo pone con este tipo de ruta. ¿Sí? Este del match.path, no sé si lo tengo que usar así. Como este es un poco más complejo, no sé si tengo que usarlo de esta manera. Yo creo que no. Y la otra forma sería con el render. Sí, O sea, ahí en el route, en vez de poner component, le das el render y mandas no mandas el componente como la variable, sino que ya como un componente. Y ahí le pasas los atributos. sí, también. Sí, sí. Así es como lo había visto yo. Ujú. Y este es otra forma, usando el topic. Ese ya no sabía. Sí, no, topic en este caso es el nombre que le da el componente, ¿no? Claro, sí, pero Sí, sí. Pero lo recomendado es usar este use param. A ver, route use param redirect, ¿dónde está? Hooks, root param, use params. Acá está. Acá está, ¿ves? Este es el más sencillo. Un root, un path, /blog, lo que sea, me haga esto. Me llama este componente. Y este componente va a usar useParam para leer este que nosotros usamos con el dos puntos, que en este caso sea slug. Esta, a mi parecer, un poco más cómoda, digamos, un poco más intuitiva, porque también se parece a lo que hacíamos en Express. Nosotros definimos esta ruta, le decimos que use este componente, y cuando estamos dentro del componente, leemos este parámetro con useParam, con este hook. Entonces ahí sabemos bien cuál es nosotros creamos un componente para leer uno en particular, un componente en especial, por ejemplo, algo de las tareas, y que me lo lea con este. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer rápido con el que tenemos nosotros aquí. Supongamos
Tengo que agregar una ruta. Tareas barra y un ID. ¿Sí? Es lo que uno espera que se haga. Aquí voy a usar un componente. Le voy a llamar ver tarea para darle nomás un nombre. No voy a usar el mismo de tarea porque se utiliza de otra manera. No voy a usar tarea directamente aquí porque acá no me hace un post. Perdón, no me hace un get de la tarea. Entonces yo voy a crear un... ¿cómo es? Un ver tarea.jsx. Aquí voy a hacer el const ver tarea igual a el return, que ya vamos a ver qué es lo que hacemos, y export out ver tarea. Mínimamente vamos a hacer un h1 tarea. Acá lo que voy a hacer es const id. Vamos a usar el use params de... uy, ahí está, si me lo trae. Sí, use params. Acá lo voy a poner como uy, id. ¿De qué se me queja? Capaz de esto. Ahí está. Per tarea. Aquí va a ser tarea ID. ¿Qué le pasa que no le gusta? Ah, bueno, se quejaba, pero ya no se queja. Entonces ahora si tengo tareas barra 2, voy a ver, uy, de nuevo tengo que pasarlo al otro. A ver. Ahí está, ¿ven? Tarea 2. ¿Sí? Homes, about, home, tareas, está todo. Pero si yo pongo tareas 2, debería haber la tarea con ID 2. Sí, pero no tengo la tarea con ID 2. Acá no voy a hacer comprobaciones, pero por las dudas. Lo mismo, si yo quiero traer la tarea, tengo que usar esto, use effect, en ver tarea. Aquí tengo que pegarlo. Acá no va a ser tareas, sino que va a ser una sola. No me interesa el set tarea. Pero bueno. Estoy creando una tarea ficticia, ¿sí? Para que no choque con lo que estoy mostrando. State. Use effect. Acá tengo tareas barra más ID. Set tarea, punto dat, como me llegaba del API. A ver. Tarea.
Ahí está. ¿Qué se me está quejando acá? Ah, sí, se lo pongo por las dudas. Por las dudas, pero creo que no va a haber problema. Y aquí no me voy a esforzar mucho, voy a poner tarea. Me va a dar un error, porque no existe. Pero tarea 5 sí existía y no le gusta para nada. ¿Qué le pasó? Mm, tengo el 6, 7, 8 y 9. No, parece que no le gusta. A ver, ¿qué pasará? Tarea es un objeto, profe. Sí. No, Ok. no te deja meter objetos Qué lindo. en los componentes. O sea, para mostrar en el DOM. Ujú. Ahí está. Ahí está, gracias. Lista, vamos a poner ahí con lista. Ahora sí. Tarea 0, ir al super. Entonces ya la 7 va viendo la otra. Y así. Yo puedo independizar cuál yo quiero ver. Sí, acá podría agregar un link para ir al otro, pero bueno, eso ya se puede. Lo pueden ir viendo ustedes. Bueno, ¿se entendió cómo podemos usar Router para poder utilizar darle varias páginas, que no esté todo centralizado en una misma página, sino poder dividirla en varias rutas individuales que cada una se encargue de realizar una sola tarea? En este caso, cada una de las rutas va a estar definido por cada objeto que nosotros especificamos aquí en Router. Yo le especifico cuál va a ser el componente que se va a utilizar para cada una de las rutas. Y esta primera parte que se ve aquí, esto antes del switch, es algo que todas las páginas van a tener. Por ejemplo, si tenemos una barra de principal, vieron como la que tiene Material UI, tiene esta barra principal que cuando uno va pasando de componentes, etcétera, se mantiene fija. Lo mismo, para eso nos podrá servir esto como una barra donde podemos, una barra de herramienta para ir, una barra de aplicación para ir navegando entre distintas opciones que tiene la aplicación. Y cada componente se va a encargar de cada una de las rutas. ¿Sí? Bien. Vuelvo a subirles este código, así lo tienen. Y yo creo que ya tienen todo lo necesario para poder mínimamente hacer el proyecto que le hemos propuesto. Así que vamos con esto. No. Bien, ahí está subido. Bien. Bueno, con esto ya
le hemos dado toda una base para poder programar con web, desde el JavaScript original con el... Yo me estoy dando cuenta que funcionó la página, pero no activé la API. Ah, Interesante. ¿será que cuando lo cerré me quedó funcionando en las tareas? No. Pequeño detalle. Acá hay un bash, uno de estos capaz que... No, no creo. Porque no debería, si yo cierro esto, me lo debería cerrar. Y si entra ahí desde el explorador a la tarea. No, aquí ya me... Este sé que no me va a andar porque no le gusta para nada. Pero el Postman, a ver. ¿Será que... Para mí que no me cerró bien las consolas. Eso es algo nuevo. El Postman en localhost 4000. Tareas... Uy, no, actualización. Tareas, delete no, sino get. Sí, están dando todavía el API. ¿Dónde la dejo? Debe ser este node. A ver, detener. Acá hay un node daemon. Node daemon de... Acá la API. Sí, acá hay un node daemon que está haciendo de las suyas. No me cerró los procesos. ¿No se lo deja cerrar todavía? No, Así. sí, ahora ya debería estar. A ver. Ahí está. Ahí ya no le gusta nada. Ahí lo cerró. Así que, bueno, parece que el code no se cierran bien las consolas. Mira vos. Algo nuevo. Pero todavía tengo esto. Ahí está. Listo, ya está. Ah, no le cortó la ejecución, la cerró nomás la consola. Yo cerré el punto code y por lo visto me dejó andando el Ah, node daemon, se quedó en ejecución ahí el en segundo ejecutable, plano. sí. No pide. Bueno, nos vemos en la clase del viernes para ver cómo les resultó todo el proyecto, a ver si pudieron hacerlo. Bueno, profe. Bueno, nos Listo, estamos profe. viendo el viernes. Nos vemos el viernes nomás. Nos vemos. Hasta luego.